Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento más que es Entre Amigos con Magdiel Llanos. Hoy tenemos una invitada, una persona que nos faltan horas para decir todo su currículum. Nancy Santiago. Voy a comenzar hablándoles de que es licenciada en Derecho por el Centro Universitario de Harvard de Toluca, ha tomado diversos cursos y seminarios de formación política y electoral, es egresada destacada de la Escuela de Cuadros de la institución Reyes Heroles Generación 2019-2020. Es una joven apasionada de la política. Esto la ha llevado a una temprana edad a dedicarse a la gestión social, a hacerle frente a la organización juvenil civil Quetzalcóatl. Además, fue auxiliar del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de México. Obtuvo cargos de presidencia seccional en Nezahualcóyotl, debido a su excelente desempeño. O sea, aquí tenemos una joya del derecho, así como normal, su derecho y el derecho electoral. Con ustedes, Nancy Santiago. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, muy buenas noches. Pues mira, primero que nada, un enorme placer estar con ustedes aquí entre amigos, sobre todo por la invitación de todo el grupo de Namira. Y pues el honor es mío, ante nada, de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Oye, Nancy, estamos viendo y tu currículum, nos sobran selecciones para ver todo tu currículum. Eres una abogada muy prometedora para tener tan corta edad, pero háblanos de cómo nace Nancy en la política. ¿Cómo fue tu inicio? Mira, pues básicamente el inicio y esta pasión en el ambiente político se lo debo a mi familia. Desde muy pequeña yo nací, me inculqué en el ambiente político desde mi abuelita, que era pues una luchadora social entre las calles cuando estamos hablando de hace muchos años, faltaban pavimentaciones, faltaban las colonias, empezaban los jefes de manzana. Entonces mi padre siguió esa escuela. Yo nací y crecí en ese ambiente donde veía, pues era normal ir a mítines, era normal hacer las gestiones, era normal hacer eventos. Entonces, de ahí nace ese gusto del actor político, pero más que el gusto de la política es el gusto por hacer el bien a la sociedad, por buscar algunos espacios que lo veía, por ejemplo, me rodeé de muchísima gente, tanto que era gente de campo como gente en las cuales ya había negociaciones políticas, pero que veía que las dos eran necesarias para un actuar y una ciudadanía competente. Entonces, de ahí algunos espacios sí se tomaban y algunos eran restringidos. Sin embargo, dentro de la gestoría social, te das cuenta que puedes lograrlo, porque antes de ser político eres ciudadano. De ahí nace le digo yo, este gusanito político que por más que tú quieras, no te lo puedes quitar, porque es algo que ya nace en ti, es un gusto. Y por eso, ese es realmente cómo se inició o por qué me gusta a mí este actuar político, y básicamente por eso decidí también ser abogada, para poder ayudar a la ciudadanía y sobre todo a la gente que lo necesitaba. Bueno, cabe mencionar que lo que acaba de mencionar Nancy, eso de ir a meetings y eso no es fácil. O sea, la palabra ir a hacer campaña nunca ha sido fácil y que un niño tenga una inercia natural es algo muy importante porque es una brecha generacional. O sea, eso es que marcaste un control social. Marcaste un control social. Pues mira, sí, porque era pues desde pequeña algo muy difícil poder conversar hasta con otros niños, ¿no? Porque a lo mejor era del juguete, y cuando yo era de, ¿y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo voy a acompañar a mi papá o a mis hermanos, ¿no? O ahora, ¿qué vamos a hacer? O por ejemplo, yo escuchaba mucho que en esos años se hacían las construcciones de las calles, las banquetas, o por ejemplo, las escrituraciones en aquellos momentos cuando estábamos hablando de los fraccionamientos, ¿no? Los fraccionarios. Y existía pues muchas cosas y para mí era normal, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. Hubo una brecha ahí
para mí lo que era normal, porque de esa, así nací, con eso nací, y lo que tendría no que es ser normal. normal, ¿no? Bueno, entonces, pero de ahí siempre me ha gustado y hasta la fecha me ha apasionado el actuar político, porque es para mí el el servir a la ciudadanía, ¿no? Porque eso básicamente me lo enseñó mi padre, ya en paz descanse, que hay que servir a la gente, más jamás servirse de ella. Y eso te trae, pues, muchas recompensas, más que nada satisfacción y un actuar de que estás haciendo algo bien por tu comunidad. Tienes que buscar las herramientas, sí, porque es importante decirlo. No siempre las puertas van a estar abiertas, no siempre te van a decir, ven y pasa, ¿no? Siéntate, no. Muchas veces hay que tocar esas puertas. Te recordaré algunas veces que yo veía cómo se llenaban los camiones y tenían que ir a exigir o tenían que hacer sus derechos de petición para poder tener pues sus derechos, ¿no? Que en aquellos años podrían ser de colonos o a lo mejor podrían ser de algunas, de los entubamientos de las calles X, ¿no? Y tenía que exigir la gente, cosa que hoy en día creo que nos ha fallado, nos ha faltado como ciudadanos tener una cooperación o una coordinación sin necesidad de, pues a lo mejor de lucrar de ello, ¿no? Porque es lo que hoy en día se nos confunde. Es una participación ciudadana para poder tener derechos, para poder exigir lo que a nosotros nos corresponde, pero siempre conforme a los reglamentos y normas y reglamentos también que nos rigen. Sí, ¿no? Aparte, no pintarnos de colores y hacerlo uno mismo. Porque, por ejemplo, había candidatos como el Bronco, cuando llegó a Nuevo León, no llegó de colores, o sea, no llegó ni de Chana ni de Juana, él llegó solo y se ganó todo por sus mismas propuestas, ¿no? Porque es lo que nosotros necesitamos, o sea, ser escuchados de nosotros para nosotros. Porque, no sé, de Coyoacán para coyoacaneses, de los que son de Xochimilco para los de Xochimilco, los de Tlalpan, los de Tlalpan. Porque la gente lo que necesita es escuchar, ¿no? Porque eso es lo que buscan. Yo creo que por eso tú naciste en ese sistema político, porque tú viviste, las necesidades se van subsanando, poco a poco se va subsanando. El problema es que en ese tiempo veías cómo sí se subsanaban todo a largo plazo y se veían los grandes cambios. Yo creo que ahora los grandes cambios se ven en la estructuración. Pero, Así es. gran punto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Ya vemos que tienes varios papeles, pero hay uno con el que yo vi como si empezara. Háblame de la OC de Quetzalcóatl. Oh, muy bien. La Organización Central Ejecutiva de Quetzalcóatl era la organización de mi padre. En esa organización básicamente se dedicó totalmente a la gestión social, pero más que nada al ambiente electoral. Fungió en el Estado de México, en Ciudad de Nezahualcóyotl. Bien la fecha, yo creo que estaría hablando de 1960 y algo, hasta como por la fecha, ¿no? Entonces es un adherente también de un partido político y más que nada se dedicaban a la calificación de diputados federales y diputados locales. Mi padre en ese momento era el presidente de la organización. Después de ahí, pues obviamente como cada organización tiene sus carteras, ¿no? Que las juveniles, que la de la mujer. Ahí apenas estaba innovando ese actuar de integración entre las corrientes juveniles y y la visualización de una integración femenil totalmente a un ambiente político, ¿no? Era algo de aquellos años de los 60, 70 innovador, ¿no? Porque no era permitido mucho en ese entonces. Sin embargo, a través de esa organización, pues, digamos que los argumentos más fuertes que tuvo era sobre todo la regularización de los bienes inmuebles, las instituciones, los convenios gubernamentales que hubo, a pesar de ser un adherente, también era más de como una tipo de sociedad en donde todos los integrantes, había jefes de manzana, jefes de acera, que estaban básicamente en el Estado de México, que se dedicaban principalmente a esos derechos para que la gente obtuviera sus prestaciones. Había hasta convenios en aquellos tiempos con diputados, con senadores, precisamente para poder hacer gestorías directas, ¿no? Que a lo mejor una pavimentación, como te digo, y lo estamos hablando,
eran mucho más grandes sí los cambios, porque estábamos hablando de que Nezahualcóyotl era pues básicamente pura tierra en aquellos tiempos y lodazales, Sí, o sea, ¿no? estamos hablando de mucho, mucho Sí, tiempo y una gran estructuración porque Nezahualcóyotl es grande. exactamente. Y Entonces fueron tengo como los una duda, primeros pioneros. Sí, ¿les tocó lo del metro? Porque cada vez que un metro llega a cierto lugar o territorio especial, nivel espacial, surgen muchos problemas. pues mira, básicamente yo estaría muy pequeña para recordar esa etapa, pero me imagino que sí, porque te digo, Sí, todo se dedicaba en aquellos tiempos y se hacían una especie de minutas, ya te cuenta de consensos diarios de cuando había reuniones y quiénes estuvieron y todos firmes, lo que era anterior, ¿no? El protocolo, que hoy todo lo hacemos digital, pero los de... ahora es solo todos pongan su número, les va a Ajá, llegar la información. o pásame tu firma digital, yo tal lo pongo, ¿no? No, Sí, pero antes no, ¿no? Todos tenían, yo creo que lo que podemos rescatar en esos tiempos es la responsabilidad que se tenía porque no había un beneficio, un lucro para una persona, ¿no? Era básicamente por el bien común. Y así te digo, o sea, así fue sucediendo y esa organización dio muchos frutos y muchos beneficios y hasta que murió mi padre, él se hizo cargo de ella, eh, calificando sí muchos y sobre todo capacitando a muchas personas en la cuestión electoral, porque básicamente también después de la gestión se dedicó al ambiente electoral. Entonces se trataba de hacer personas especializadas que descubrieran los órganos electorales en el Estado de México. Entonces, básicamente eso es lo que era la Organización Central Ejecutiva de Quetzalcóatl, luego que la manejaba mi papá en paz descanse, que se llamaba Agustín Santiago. pues un líder por naturaleza, porque estamos hablando del Estado de México, donde antes había un dicho que decía quien gana el Estado gana la presidencia, ¿no? Siendo Nesa un estado muy grande y teniendo una estructura muy buena, porque tal y como me lo planteas, yo pienso que es algo que está muy avanzado para lo que era en su tiempo y me imagino que logró demasiadas cosas. Así es. Admirable, un papá admirable. Gracias. Bueno, me voy a tomar el tiempo para ir a la siguiente pregunta. Y esta Uh -huh. pregunta quiero que me la respondas como de lo interior de ti, de lo interior de Nancy, de lo que tiene pintado Nancy en todo lo que sabe. Dime, Nancy, para ti, en tus palabras, jurídico, como sea, ¿qué es el derecho electoral? Híjole. Primero te diría que es mi pasión y en segundo te diría que es lo más importante que debe de haber en la vida democrática de nuestro país y que por desgracia no se cuida adecuadamente. Independientemente que tenemos un órgano especializado que viene siendo el INE, que se encarga exclusivamente de eso, en el ámbito electoral de cada sistema político y de partido debe de haber, es como si fuera un diamante. Tienes que irlo puliendo, puliendo hasta que brille y hasta que veas, tiene que soportar tanta presión para volverse un diamante. Lo mismo en el sistema electoral, te podría yo decir, en un sistema político de partido. ¿Por qué? Porque en este caso, voy a hablar de manera general para no puntualizar algunos colores. Supongamos que en todos los partidos, no supongamos, en todos los partidos políticos siempre se hace un activismo. Cada candidato va a la calle a pedir la confianza y el voto de la ciudadanía. Sin embargo, si no se cuida el ambiente electoral, ¿a qué nos referimos? A vigilar y resguardar el voto el día de, entonces no tenemos nada, porque entonces esas caminatas que hacen esos candidatos serían en vano. Por eso esta organización se encargaba de especializar ese ambiente. ¿En qué? En saber qué son o qué no son delitos electorales, cómo hacer un escrito de protesta, cómo hacer un incidente, en qué momento poder actuar, a quién poder recurrir, ya que si eres, por ejemplo, un representante de partido, prácticamente es como si fuera, tienes sí un cargo, tienes una obligación, pero también no puedes inferir o transferir durante la elección o dentro de la mesa, ¿no? Al menos con ciertos artículos o con ciertas disposiciones. Entonces, ¿a qué vamos ahí?
si estamos en una violación, en un delito electoral, ustedes como activistas de ciertos partidos van, piden el voto, y ese día yo no cuido con mi responsabilidad, y no nada más soy yo, sino quien está a lo mejor en la junta distrital, no sabe cómo hacerlo, de nada va a servir que salgas a caminarlo. Entonces, por eso te digo, para mí es lo más importante que debe de haber en nuestro sistema político y en nuestro país, porque es como se resguarda la democracia de cada instituto, de cada estado, todo, vaya, de México. Entonces, por eso es muy importante para mí el derecho electoral. Sí, como tú lo mencionas, y debe de ser gente que tenga muchos pantalones, porque no es nada fácil, no es nada fácil como decir, como, hey, vamos a anular tu casilla porque estás cometiendo fraude, porque se pierde mucho, o sea, el derecho electoral es o ganas o pierdes mucho, pero es muy relevante. Así Me es. gusta mucho. Pero ya que vimos que es para ti, ya que vimos que es sumamente importante, porque es sumamente importante y el derecho electoral no solo nace cada votación, nace. ¿Cómo es que tú trabajas el activismo electoral? Bien, mira, es que quisiera dividirlo entre activismo y electoral, ¿no? Porque el Claro, activismo claro. es día a día. O sea, no podemos decir la palabra activismo solamente en tiempo electoral, en tiempo de campaña, y voy, te toco y te digo, yo te voy a cumplir, yo te prometo, mis propuestas son. Yo creo que un activismo debe de ser todos los días del año, y como es muy sencillo, todos tenemos necesidades dentro de nuestras comunidades. Lo principal es decir, identificar cuál es tu territorio, ¿no? Obviamente no son las mismas necesidades las que tiene la Ciudad de México como las que tiene Yucatán, las que tiene Querétaro, las que tiene Nuevo León. Tenemos que identificar primero esas necesidades, nuestras prioridades como ciudadanos, ¿no? No podemos decir, oye, nos surge aquí, por ejemplo, un puente para el río, pero no tenemos río, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, eso es lo primero. Entonces, el activismo tiene que comenzar con cubrir esas carencias que son básicamente pues las causas sociales que nos van empujando. No nada más son las comunes que conocemos, como por ejemplo que el pavimento, que la coladera, que la luminaria. No, tenemos que ir más allá de una causa social, como una inclusión, como un trabajo digno, ¿no? Como una participación donde se pueda escuchar tu voz o tal vez tu opinión, donde podamos hacer quizás un proyecto ciudadano, independientemente si perteneces o no a un partido político. Entonces ahí es cuando realmente comienza el activismo, y eso a futuro, que ya cuando viene la época electoral, se convierte en un activismo electoral como lo que tú mencionabas, pero ya es un campo que tú ya trabajaste durante cierto tiempo, ojo, sin decir quiero ser, sino por el simple hecho de querer apoyar y querer participar dentro de tu comunidad, y que lo puedas hacer con derechos de petición y que lo ejerzas como ciudadano en primera instancia o como organización civil para que esto te pueda dar un resultado favorable. Ya después, si tu comunidad te da la oportunidad o un partido político te ve que tienes este perfil, ya tienes un camino y una trayectoria hecha donde tú puedes pedir más fácilmente un voto, que si no te conoce nadie, ¿cómo lo vas a pedir? Pero, bueno, yo lo veo como son usos y costumbres, o sea, como tú lo dijiste, es día a día, pero la gente ya tiene un uso y costumbre, ¿no? Porque yo lo he visto y yo lo vi, como tú lo vi desde chiquita, que iban a hacer votaciones y un grupo de señoras ya grandes iba tocando en casa, en casa, en casa, y solo saludaban, primero pasaban a saludarlas, ¿cómo están? Y luego volvían a pasar y, oye, ¿por quién vas a votar? Y así, y luego, oye, vamos acá, y así era como un proceso. Eso es parte de, ¿no? O sea, lo acabo de relacionar y es un proceso. Claro. Pero yo solo lo veía en votaciones comúnmente. Pero tú lo llevas a un día a día diario. Es que eso es lo más viable. Como por ejemplo, si voy a tocar a mi vecina,
pues a lo mejor nos vamos a reunir todos, ¿no? Y vamos a hacer nuestro escrito para que nos vengan a componer esto, o vamos a solicitarlo. Es cuando, por ejemplo, eso que dices tú, tocar y tocar, es porque esa señora ya se identificó o es de la colonia y la conocen, pero comúnmente la conocen porque lleva una gestoría dentro de. Entonces eso es lo que nosotros conocemos como liderazgos. Uh-huh. Cuando los candidatos, por ejemplo, se acercan a pedir el voto, que buscan a los líderes, ¿no? A los líderes y los van ubicando. ¿Por qué? Porque son los que saben cómo está la zona y saben a dónde meterse y a dónde no. Sí, Pero quiénes jalan a los meetings y quién no. Sí, totalmente. Exacto. Pero sin embargo hay que ir más allá de, no nada más esa situación, sino es un día a día, como te digo, ¿no? Un trabajarlo por hacerlo y que sea de manera grupal o de manera comunitaria para que no se pierda y que no nada más yo vaya a tocarte la puerta cuando sean elecciones y que te voy a tocar la puerta de que, oye, ¿te acuerdas de mí? Oye, ¿recuerdas que soy tu vecina? No, sino porque decir, mira, recuerda lo que hicimos, ahora existe posiblemente una posibilidad de que si esta persona o este candidato llegase, pues lo que tú y yo hicimos y nos tardamos 2, 3 meses, posiblemente con su gestoría nos vamos a tardar un mes, ¿no? O sea, las cosas, y hay que decir lo que realmente podemos cumplir y lo que realmente no está en nuestra función, que eso pues debería de ser ética de cualquier político o cualquier candidato que quisiera hacer. Claro, saber qué tienes y qué no puedes hacer y son tus alcances, que claramente casi nunca aplican, pero es parte de, bueno, mi siguiente pregunta es una pregunta que va muy específico, algo que traes inherente, pero como entre amigos no es un espacio para decir, ay, los eruditos lo ven, o ay, pasa esto, que pasa que el conocimiento es para todos. Y tratamos que esto sea muy digestible para que si tú no sabes, tienes un exponente que te va a explicar. ¿Nos podrías explicar qué es un cuadro? Un cuadro político, un cuadro así. Explícame. En palabras que sean entendibles, porque a veces es un poco complejo. Entendible muy chiquito. Es alguien que se especializa en el ambiente político. Tan sencillo, ¿no? ¿No? ¿Cómo te formas? Muy sencillo. Diferentes partidos políticos lo hacen. En el partido donde yo milito existe una escuela que se dedica exclusivamente a formarnos, que tengamos conocimientos previos y políticos para poder ejercerlos, ¿no? En otros ambientes puede ser, pues, la práctica. Comúnmente antes no existía eso de las escuelas, era la práctica política y te vas formando, ¿no? Pero yo siempre comento, no importa que tengas a lo mejor una carta, una constancia, sino lo que hagas con el conocimiento que tú obtuviste o que empíricamente lo obtuviste, cómo lo estás ejerciendo. Porque nada te sirve decirte soy cuadro de, soy militante de, cuando no lo ejerces como tal, ¿no? O no lo llevas a cabo. Entonces, muy cortito, te lo comento, es especializarte en el ambiente y sobre todo servir, porque eso es la política, ¿no? Servir a tu comunidad y a la ciudadanía. Bueno, y ahora hablemos. Para que una persona sea cuadro tiene que cubrir varios aspectos, ¿no? Se podría decir que sí, pero te diría que el principal es que tenga la determinación de ser, ¿no? Porque tú puedes, yo me voy a inscribir hoy, un ejemplo, hay una escuela de cuadros de X partido, me inscribo, ya por ese cuadro, no. Primero tienes que ejercer, no nada más es ya pasé con 10, ya pasé con 10, no, sino es, ¿qué me enseñó ese módulo? ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Por ejemplo, en la escuela donde yo cursé, te dejaban prácticas, ¿no? A lo mejor ve y haz una gestión, o a lo mejor es y haz un discurso, un debate. Es eso, porque más que nada igual los debates yo creo que hay que modernizarlos hoy en día, porque no se trata de pelear, se trata de proponer, ¿no? Exacto. Yo digo, o sea, sí está bien, respeto tus ideas como yo respeto, como tú respetas las mías, sin embargo no es pelear, sino qué vamos a hacer con este tema, qué
podemos proponer? ¿Cómo lo vamos a cambiar si a ti no te parece o si a mí no me parece o si no está bien para la sociedad? ¿Cómo lo vas a cambiar? Entonces, ahí es cuando ya te empiezas a formar, empiezas a tener un criterio y una ideología. Es muy importante tu ideología política. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Con qué te tienes identificado? Tienes que conocer la historia, en este caso igual de tu partido, los hechos que te hicieron y el por qué estás decidiendo ser. Si tu decisión es, quiero ser cuadro, porque a futuro quiero vivir de la política, te estás equivocando, ¿no? Que muchas veces, pues, así lo piensan, ¿no? Ahora, ya me dijiste como 5 veces en la escuela que, ¿cómo es que Nancy dice, voy a meterme en una escuela de cuadros? O sea, ¿cómo es? Pues Porque como yo lo aprendí, la persona de cuadros es una persona que te tiene que manejar muchos aspectos porque yo lo veía como clases. Tiene que ser una persona completamente en todo, o sea, una persona que te puede manejar casi toda la campaña, pero tiene que estar ahí. Pero ¿cómo es que tú, Nancy, dices, yo quiero hacer un cuadro? Yo lo tengo todo para hacer un cuadro. más bien nunca dije lo tengo todo. Siempre mi primera opción fue carezco de conocimiento de. Lo que aprendí fue de manera empírica, desde un principio, porque nací en una familia política, ¿no? Que se dedicaba al ambiente político. Entonces, cuando llega la oportunidad de iniciar una escuela de cuadros, dije, es momento de aprender y de saber si lo que estoy haciendo está en lo correcto, ¿no? Es como cuando muchas veces yo creo que todos los que estamos aquí o nos ha pasado, cuando a veces dudas de ti mismo si sí lo sabes, si no lo sabes, si estás yendo por un buen camino o no, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo tomé la decisión porque quise profesionalizarme y quise más bien probarme si yo era capaz de poder cursar una escuela así, ya que anteriormente las escuelas de cuadros tenían requisitos, muchos requisitos sobre edades, sobre preparación, sobre alguna carrera. Esta vez se hizo una opción más amplia donde sí teníamos que ir a lo mejor todos los sábados de 9 a 6 de la tarde, si te gusta, pero, ¿sabes? Era algo muy padre, porque a mí me gusta aprender, pero más que aprender, me gusta compartir ese conocimiento, porque de nada sirve que todo lo que aprendes lo tengas aquí y al rato digas, y yo sé, a decir, vamos a hacerlo, o sabes qué, sobre esa idea tengo una duda, ¿y qué tal si hacemos esto otro? Y si lo modificamos, es cuando ya empiezas a hacerlo, pero eso depende de cada uno. Por eso te digo, cada quien que decida estudiar una escuela de cuadros debe de tener en principio qué es lo que quiere hacer con lo que va a aprender. Totalmente, porque el conocimiento también es un arma, ¿no? Así es. Pero también una herramienta que te sirve para hacer cosas muy buenas. Ahora, cuéntame de tú, ¿cómo eres de cuadro? O sea, ¿tú qué dirías? Mis características como cuadro son estas, mi mayor, no sé, fortaleza es esto. ¿Tú cómo te describirías si, como si otra persona te describiera a ti como cuadro, ¿tú cómo te describirías? Es algo muy difícil hablar de uno mismo, pero a ver, yo creo que yo te diría, Nancy es un cuadro que no distingue entre colores, te podría decir, sino distingue entre el bienestar. ¿Cómo? Simplemente me gusta poder hacer proyectos, innovar, ¿no? Crear y sobre todo con compañeros de diferentes áreas, de diferentes acciones, diferentes sectores, podrían siendo dirigentes, cuadros militantes. ¿Por qué? Porque de cada uno aprendes muchas cosas. Entonces yo te podría decir que es un poco difícil decirte, yo soy cuadro y voy a hacer esto, sino yo te diría, Nancy es una persona que tiene un conocimiento en la cual ha decidido poder hacer con él un bienestar para la sociedad e integrar a mis mismos compañeros de mi partido y de otros partidos inclusive, si es por un bien común. Obviamente, pues sí, no está la primicia de tu color o tu ideología, sí, pero si existe algún proyecto ciudadano, no, Nancy no es de las
personas que te va a decir, no porque tú eres de ese tono y no me gusta, no, más bien te diría, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu idea? ¿A dónde vamos? Ok, tú eres de ese partido, yo soy de este otro, pero aquí tu partido y el mío tienen que trabajar para el bien común, ¿no? Y te digo, básicamente, así como lo dije ahorita, se dio muchas resoluciones con muchas alianzas que tuvieron varios partidos. Entonces, por eso nunca hay que pelearse con los amigos ni con la familia por un partido político, ¿no? Recuerden, siempre hay que saber qué podemos hacer. Entonces yo te diría, Nancy, es un cuadro así. Sí, cuando me gusta mucho la lealtad y que sean muy firmes con lo que es la situación o que te digan la verdad, porque me guío con eso. Yo cuando veo un proyecto que no es viable o cuando veo violencia política o violencia de género, que también me ha ocurrido, entonces me alejo de esos proyectos. Pero una cosa es muy importante, dividir qué es un proyecto político y dividir cuál es la esencia de una persona. No puedes juzgar a una persona por su acción en una cuestión política. Un cuadro muy completo, en pocas palabras. Un cuadro que no distingue colores. Y eso es muy importante porque esto se vio mucho en las votaciones de Estados Unidos cuando Joe Biden dijo que él no iba a gobernar solamente para los que votaron por él, sino que él iba a ser presidente para todos, ¿no? Es algo que me recordó lo que mencionaste. O sea, tú no vas para ser solo mi color, tú vas para todos, tú vas para beneficio de todos. Y yo creo que eso viene muy pegado con la asociación que sacó, la de tu papá. Yo creo que de ahí formó un cuadro sin más. Qué buena carrera tienes desde pequeña. Pero de eso, de por qué salió desde chiquito, ¿tú por qué dijiste, la política es lo mío, la política va a ser mi camino? ¿Por qué? Pues es que te digo, es algo innato, algo que pues me apasiona. O sea, desde que iba a la escuela, andaba yo haciendo las reuniones con mis compañeros para exigir nuestros derechos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía esa escuela. Entonces, cuando yo dije, esto es para mí, que créeme, ¿eh? Hubo un tiempo en que yo dije, me retiro. Ya no. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que puedes sufrir, como yo digo, violencia política, violencia de género, etcétera. Por ser joven. Dos, por ser mujer, ¿no? Entonces, para nosotras las mujeres del ambiente político es algo muy complicado poder llevarlo a cabo, ¿no? Primero porque tienes que distinguir también que no es tu partido. Tu partido es un emblema, tiene tu ideología, se bajo instituciones, sino a veces son las personas que les toca dirigirlo en tu municipio o en tu estado y no puedes generalizar. Es lo que vas aprendiendo con el tiempo. Entonces, cuando traté de dejarlo, viene la escuela de cuadros justamente, ¿no? Y yo dije, no, curso en la escuela y me regreso por donde vine, ¿no? Voy a mi casa. Yo dije, tómala. Hacen una votación en la escuela de cuadros para que elijan, perdón, a su coordinador. Me dicen a mí, pásate, y yo digo, no, no, lo tomé de juego, te lo juro, la verdad, lo tomé de juego. Y dije, bueno, voy a decir mi propuesta. Le dije, si tú fueras la coordinadora, ¿qué propones? Y ahí en unos 10 minutos les dije qué proponía, ¿no? Y éramos 5 candidatos. De los 5 candidatos, la mayoría me eligió. Entonces yo dije, bueno, ya me tocó ser su coordinadora, ¿no? Pasa. Entonces me voy involucrando un poquito más que hacer las mesas de análisis o las mesas de estudio y los chicos van reaccionando, ¿no? Y ya luego te van invitando a los eventos y cuando ya quieres dejarlo, no. Pues ahí te das cuenta que es tu vida, ¿no? Es tu vida eso. Luego que vienes, dice, ya no voy a hacer eso. Ah, pues sabes que te toca hacer una gestoría en un municipio, te toca hacer esto, te toca ayudar a la gente, a una asociación, etcétera. Entonces dices, y entiendes, todo en la vida es política, todo.
Prácticamente todo en la vida es política. Hasta cuando tienes una relación, todo es política. Porque tienes que hacer una mediación, tienes que conversar, tienes que dialogar, ¿no? Y tiene que haber un bienestar común para ambas partes. Entonces, si te das cuenta, en la mayoría todo es política, nada más que hay que saberlo distinguir. Por eso cuando dicen, a mí no me gusta la política, le digo, no, no te equivoques, eres apartidista, más no eres político, No porque es que sí, no te guste, actúas ¿no? en la política, ¿no? Ahora, uy, perdón, me equivoqué. Ya nos hablamos de que otra vez la escuela de cuadros fue la que regresó ahí y te hizo cambiar todo. La escuela de cuadros y una escuela cambiaste una persona. Ahora, después de esto, ¿cuál es tu experiencia en el electoral? Porque veo que es mucho. ¿Cuál es tu experiencia en el electoral? Cuéntame a cortos rasgos o cuéntame cuál ha sido tu mejor experiencia en el electoral. Pues mira, mi mejor experiencia fue en la elección pasada. Me invitaron, igual yo dije, yo no creo participar en esta elección, ¿no? Me invitaron como subcoordinador de activismo en Nagam. Tuve el gusto de conocer mucha gente muy valiosa y lo más importante es escuchar. ¿Qué me dejó el electoral? Eh, una votación un poco más amplia. Yo entré en ese tiempo como un mes y medio antes de la elección, o sea, prácticamente así nada. Y fue cuando descubrí que había gente que no sabía distinguir qué era un activismo y qué era eso del electoral. Entonces a mí me encanta hacer mis especies de capacitaciones rápidas, ¿no? De 1 a 2 horas, pero prácticas. ¿De qué sirve saber la historia de, por ejemplo, sí es bueno, ¿no? Sí, pero en el momento cuando te quedan pocos días de una elección, lo que necesita saber la gente es cómo va a actuar, qué tiene que llenar, cómo lo tiene que hacer, cuáles serían, por ejemplo, las actas que tiene que recoger. ¿Y qué me dejó? Pues que sí puedes ejercer una democracia firme, pero es importante manejar conocimientos y más que nada tener una visualización de aceptar ideologías distintas, ¿no? Donde puedas sacar lo bueno sin aferrarte a lo que tú quieras, sino a lo que se necesita en ese momento. Ahora bien, una pregunta abierta. ¿Tú participaste en estas elecciones como cuadro político? Sí, muy buena pregunta. Eh, sí, no. ¿Por qué sí, no? Por desgracia me enfermé, no pude hacer mis registros cuando nos los pidieron, ¿no? Sí tuve amigos que me invitaron a participar, inclusive otros partidos, ¿no? Me mantení con mi partido, pero más que nada, ahí aunque yo quisiera, no podía por mi enfermedad. Participé en los últimos y por supuesto siempre haciendo activismo e invitando a nuestros conocidos, sobre todo a gente de la localidad a votar por el candidato. Sí, eso sí, sí lo realicé. Y aparecí así como en el último mes, porque ya me sentía muy bien. Entonces sí, ¿no? Sí me frustré un poco porque no fue el tiempo suficiente para mí, porque por más que quería no podía, ¿no? Tenía que estar en cama y todo lo demás, no pude inscribirme cuando tenía que hacerlo para ser no sé, un candidato o X. Agradezco a los que me dijeron y me apoyaron en su momento y que lo entendieron. Hoy en día, pues, todos te podría decir, los quiero y los considero mis amigos y saben que tienen mi apoyo incondicional y que siempre podrán contar conmigo. Y estamos esperando a Nancy para las siguientes votaciones con todos. Bueno, ahora vamos a entrar en tema porque claramente eres una mujer que se podría llevar toda la hora con hazañas, con candidaturas, con todo. Pero mi siguiente pregunta es, ¿qué significa para ti
jóvenes interesados en la política? Son la base principal. Como joven, a veces no te dan la oportunidad suficiente porque te faltan experiencia. Y cuando eres grande te dicen que te falta juventud. Entonces, los jóvenes son la base principal dentro del ambiente político, siempre y cuando, como joven, tengas los pies en la tierra. Sí, porque nunca va a ser fácil para una persona joven, porque joven somos tú, yo, porque el ámbito de la política es sumamente longeva, pero nunca va Claro. a ser fácil. Pero debes de Sí, rodearte con gente de experiencia. porque sí, claro. Traemos innovación, sí, pero ellos traen lo que nosotros no. Y si Sí, entre los ellos dos ya caminamos, traen. mira, seríamos un excelente equipo. Eso es lo que le falta hoy en día. Totalmente concuerdo, porque ellos son los que se saben todo y nosotros apenas vamos entrando. Sí, yo Ujú. también lo he visto y me tocó trabajar con unos abogados excelentes y ellos eran la experiencia andando. ¿Y qué tenemos nosotros? Nosotros somos como la brecha de la tecnología, E innovación. eficaces. Sí, 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 pero no le quita a ellos ser lo que son, o sea, Ujú. pero yo sí creo que somos necesarios. Yo sí creo que nosotros como juventud somos lo que viene, porque comúnmente la gente gobierna y deja como secuelas, buenas o malas, pero no para ellos, sino para generaciones y generaciones que vienen atrás, ¿no? Claro. Ahora, ¿para ti qué es elite juvenil? Elite juvenil te podrá decir que es como si fuera un hijo. Básicamente, mira, Elite juvenil es la forma de integración y participación de los jóvenes para proteger y salvaguardar su libertad de expresión. Originalmente así surgió. Dentro de esta libertad de expresión estamos hablando desde columnas de opinión, donde anteriormente pues muchos jóvenes se topaban con que si no tiene cierta trayectoria, si no da ciertos incentivos, entonces eso es élite juvenil, la oportunidad de poder eh, decir tu ideología sin temor a. ¿Y cómo surge elite juvenil? Cuéntame. Mira, élite juvenil es algo muy chistoso, surge muy chistoso. Surge de un grupo de WhatsApp hace ya como más de un año de chavos que íbamos a cursos de diferentes tipos. Y de repente me pone, ¿qué quiere hacer? ¿Quién quiere escribir artículos? Primero que nada, así empezó. Yo. ¿Quién quiere participar en una revista? Yo. Entonces se crea de opiniones de diferentes chavos de diferentes partes de la República Mexicana, ¿no? Dentro de esos chavos, ahí estaba yo, ¿no? Dije, no me quita nada, pasa. Élite juvenil pasó por diferentes terremotos, se podría decir. En primera, buscar una esencia, una imagen, un diálogo, un eslogan. Después, como toda organización juvenil, te lo comento, existen ciertas, a veces fracturas, ¿no? Donde, por ejemplo, la primera persona que se podría decir que si vamos a hacerlo, se va, ¿no? Se empieza a ver y a armar, por ejemplo, subdirectores y demás, y empezamos a tener reuniones 11, 12 de la noche, acabamos 2, 3 de la mañana, que haciendo protocolos, que haciendo no sé qué, ¿no? Y luego que unos ya no querían y otros que sí. Entonces, élite juvenil surge básicamente así, pero te digo, con la idea principal era solamente al principio hacer artículos de opinión, como si fuera una revista normal, ¿no? Con el tiempo van habiendo muchos cambios, ¿no? Va saliendo gente, va entrando gente. Llega el momento en que, haz de cuenta, me quedo yo como con 2, 3 así, ¡puc! ¿No? Dijimos, ¿qué hacemos? Dije, me voy. Y viene otra vez ese gusanito que te digo que anda por ahí. Y dice, La no, escuela de cuadros. pues no tanto, sino como que la ideología que tengo más planteada de querer hacer algo, entonces haz de cuenta que digo, no lo dejo, no lo abandono, vamos a hacerlo. ¿Qué me motivaba? Los chicos, unos que me decían, oye, yo quiero escribir, oye, tengo un proyecto, oye, ¿qué te parece una conferencia de, oye, y ahora si hacemos esto?
Entonces, yo creo que en primera calidad moral, ética y política, no estaba en mí decir adiós, sino estaba en mí decir, voy a ver cómo y lo hacemos, ¿no? Entonces sí fue una lucha. El primer maratón que nos hicimos fue el mes de la juventud, que hicimos 40 ponencias en el mes. Eran casi 2 diarias, unas 6, 8 de la noche. Invitamos a gente muy importante, pero que tuvo la confianza, deja de lo importante, tuvo la confianza de hacer un proyecto nuevo y de ayudarnos y de decir, voy a hacer una conferencia por ustedes o para ustedes, ¿no? Va cambiando, va surgiendo y hoy en día te podría decir que aparte de la libertad de expresión es tanto para el ambiente local, estatal como nacional, hacer un cambio, crear una conciencia en los tres ambientes en los tres ambientes de gobierno. Además de que no nada más ya escribimos, tenemos foros, tenemos participación y estamos ahorita teniendo la relación de hacer convenios tanto con otras ACES, otras sociedades, así como con gubernamentales para poder ayudar a la población y integrar también a la gente de experiencia. Gracias, Sergio. Ahora, Nancy, por lo que me estás contando, ¿no crees que estás haciendo lo que a ti te hicieron de chiquita? Te hicieron como normalizar eso día tras día tras día. Y ahora tú, por lo que veo, quieres dejar como esa semillita. ¿Sabes qué busco? No busco que Nancy les diga, vamos a hacer esto. Busco que los chavos tengan un criterio propio, donde ellos digan, oye, Nan, tengo esta idea, y yo te diga, vamos a hacerla. Y te la vamos a hacer así. O tú tienes tu ciudad, yo la voy a procurar hacer como tú quieras. Y el que va a salir eres tú. Porque cuando tú tienes que entender que los reflectores no eres tú, sino son ellos, es cuando empiezas a dejar que es un líder, crear más líderes, no que te aplaudan. Entonces es eso. ¿Y sabes por qué lo hice? A pesar de que estuve en la escuela de cuadros, también llegó un momento en que mis sueños se truncaron, haz de cuenta, porque recibí, digo, la violencia de género, yo la recibí. Yo sé también que es que tus opiniones no se digan, que a veces no te den un micrófono. Entonces, al ver yo eso, una de las principales causas por lo que decidí seguir fue para que los jóvenes que están atrás de mí, que están junto a mí, más bien que caminen junto a mí, no les pase eso. Que no tengan que a lo mejor tomar una decisión, una ideología que no es de ellos para poder ser escuchados o para poder salir en un lugar. Entonces es eso. Y digo, básicamente eso es lo que me motivó. Y sí, traigo esas escuelas, que por eso quiero hacerlo y lo estoy realizando, pero te podré decir que sin la ayuda de cada uno de los que pusieron un granito, eso no sería posible. Y con cada uno de los que se está involucrando, pues tampoco. Ahora cuéntame de quiénes integran esta organización. ¿Quiénes integran Elite Juvenil? Uy, pues te podría decir, diferentes chicos de la República Mexicana. Actualmente, pues lo integramos aproximadamente 30 personas, entre subdirectores, coordinadores, y cada coordinador, por ejemplo, tiene su área. Tenemos las coordinaciones de política, economía, salud, cultura, medio ambiente, derecho, política, y cada coordinación, aparte de escribir, se dedica a realizar algún tipo de evento para poder, más que nada, concientizar o informar de manera gratuita a la población. O a veces llevamos cursos a cabo con constancias que igual emitimos. Buscamos tener los mejores ponentes posibles. Y Élite Juvenil también admitimos a personas que se quieran integrar. Por ejemplo, que quieran escribir con nosotros o que quieran formar parte de las convocatorias, que últimamente vamos a hacer una convocatoria de nuevos integrantes. ¿Qué se les pide únicamente? El compromiso de seguir haciéndole, porque todos nosotros lo hacemos de una manera apartidista. Esto es importante. A pesar de que yo cursé en una escuela de cuadros o pertenezco a un partido político, esto es totalmente partidista, es totalmente sin fines de lucro y aceptamos cualquier ideología. Significa que pueden ser chicos con fines políticos distintos a los míos,
con culturas religiosas diferentes e ideologías distintas. Entonces, son bienvenidos, porque aquí lo importante es dar una conciencia, como ya lo dije, en los 3 órdenes de gobierno. Y con una estructuración muy con tintes de Nancy, ¿no? Ok, Nancy. Por último, tristemente ya llegamos en nuestro tiempo. ¿Qué viene para Nancy este año? Porque ya vimos que tristemente no se pudo hacer lo de las elecciones, pero ¿qué viene? Porque Nancy está en todo, por lo que veo. Pues mira, algo que tengo muy grabado en mi cabeza desde que era niña, porque así me lo enseñó mi padre, es, realmente te lo juro, mi idea no es ejercer un cargo de elección popular. Yo creo que mientras más lo buscas, menos se te da. A mí me enseñaron que para hacer un cambio lo puedes hacer siendo sociedad o siendo ciudadano, ¿no? ¿Qué viene para mí? Vienen nuevas oportunidades, te podría decir yo. Viene la oportunidad de brindar más espacio a los chavos, no solamente a los chavos, sino también a la gente con experiencia, como yo te venía diciendo. Viene la opción de cuidarse primero que nada, porque sin salud no tienes nada. Y yo te podría decir que yo no planeo el actuar o el futuro político. Se va dando, ¿no? Si hay una invitación, seguramente que ahí estaré, ¿no? Si tengo que apoyar a alguien y coincide con mi ideología, no duden que ahí estaré, ¿no? Entonces te diría, ¿qué sigue? Seguir haciendo alianzas, tanto con sociedades juveniles, gubernamentales y demás dentro de este ambiente, por ejemplo, en élite, seguir dando participaciones, seguir viendo por el bienestar, pero sobre todo ya vamos a otro nivel más importante. Ya no nada más es que nos escuchen, sino hacer acciones. Entonces eso se viene próximamente, que sí estamos checando todo, porque a pesar de que yo tengo una idea, créeme que cada coordinador tiene otra. Entonces lo que hay que hacer siempre es englobar, a sacarlo mejor, hacer como un collage, porque no nada más no es una imposición, sino es qué vamos a hacer. Y cada uno tiene esa opción. Por ejemplo, te diré cortamente que se me acaba el tiempo. Los coordinadores a los que igual les agradezco muchísimo, muchísimo son a mi coordinador de política, que es Beltrán, a mi coordinador de economía, a Carmen Fernández, a, es que son casi todos, de equidad de género, al de cultura, al Lili de derecho, al de redes sociales, que es nuevo, pero lleva un trabajo excelente, la verdad me gusta, a Ramón, a Carmen, a Almita, a Zuli, pues a todos, ¿no? A todos y cada uno los que están, creo que sin ellos no sería esto posible y cada uno estaría formando nuevas cosas. Entonces, eso viene. ¿Qué viene? Sorpresas, te diría. Sorpresas para Nancy, para élite, pero sobre todo para la sociedad. Entonces, tienen grandes sorpresas. Me encanta. Bueno, Nancy, cabe mencionar que aquí, bueno, no, primero vamos a hacer esto. Mucha gente te mandó saludos, así que vamos a decir, el Lick Mendoza, saludos chicas, buenas ideas para hablar de este tema. Esperanza, saludos Nancy, muy bien. Martín, te mando unos aplausos. Atrix te dice suerte, Nancy. Así que, ¿qué le dices a todos ellos que te pusieron suerte? Muy bien, aplausos. Les diría que muchísimas gracias a todos y a cada uno, porque ellos son los que me motivan a seguir adelante. Si hay una pila para recargarme, siempre será el apoyo de todos ustedes y la amistad de todos, créeme. Porque cuando ya digo, no, no puedo más, ¿cómo no? Si él cree en ti, si él confía en ti y si él espera algo más de ti. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, Nancy, en nombre de yo, que soy Magdalena, que lleva Entre Amigos, y en nombre de Gaby, que es la que lleva todo lo que es en la mira, te queremos agradecer por darte el tiempo, por estar aquí, por abarcarnos un tema muy grande, que eran preguntas de ti, pero nos empapaste con política, pero nos empapaste con diversidad, nos enseñaste qué es un cuadro para las personas que no saben, nos enseñaste y te diste el tiempo para explicar
y contarnos tus aspiraciones. Eres bienvenida cuando quieras venir para platicar del tema que tú quieras. Aquí, si no sabemos, lo investigamos y te lo preguntamos o lo platicamos, porque aquí estamos entre amigas. Claro que sí, amigas. Pues miren, un placer, realmente un gustazo, Gaby, por la invitación, más bien por tu amistad, porque créeme, es un gusto poder platicar y hace mucho tiempo que no lo hacía con alguien así. Tú me entenderás, ¿no? Entonces, me siento muy, muy, muy contenta, muy feliz. Sobre todo, más allá de hablar de mí, sino de hablar de los proyectos y decirle a la gente que nos veo, que nos estuvo viendo, que yo creo que Gaby, y Magdalene y Nancy, hay muchas, igual hay muchos allá afuera, simplemente que a veces no se les ha dado la oportunidad de ser escuchados. Y yo creo que hoy entre amigos, en la mira y en élite, tienen la oportunidad de poder hacerlo. Entonces, ¿qué les pido? Sigan entre amigos, sigan en la mira, porque tienen muchísimas grandes sorpresas para nosotros y también cuenten conmigo en lo personal, en lo que ustedes deseen. Y claro que sí, estaríamos conversando más a futuro porque yo creo que con esas sorpresas que vendrán, ustedes también nos tendrán grandes sorpresas. Vamos a estar de la mano, Nancy. Claro que sí. Bueno, cabe mencionar que el siguiente viernes se acaba esta gran temporada que fue entre amigos, una gran convivencia y fue un honor cerrar con personajes tan fuertes como tú, Nancy. Es un honor ir cerrando poco a poco con gente que deja huella. Estoy No, fascinada contigo y con tu papá, y eso que no conocía a tu papá. no, la verdad, muchísimas gracias. Y digo, eso, él es también el que me motiva a decir, siempre voy a ver por tu cultura, por lo que me enseñaste. Y cada logro, pues se lo dedico a él y a mi familia, a pesar de que a lo mejor a algunos no les gusta que me encanta la política, porque dicen, ay, ahí vas otra vez, ¿no? Pero es algo que tengo y ustedes me entienden. No, ya naciste con él, ya no tienes por qué decir sí Ya o no no. tengo remedio. Claro. Bueno, y ahora con nuestros avisos parroquiales de cada fin de semana. Gaby. Gracias, Magdiel. Pues primero que nada, Nancy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te reitero que tienes las puertas abiertas en la mira y por supuesto en todas las secciones que forman parte de la mira. Es un gusto, un placer, un honor trabajar contigo y gracias por estar en este proyecto, en este programa el día de hoy. No obstante, me permito recordarles a todos que el día de mañana tendremos en Visión Juvenil un tema sumamente importante para el sistema jurídico mexicano y además de todo controversial por todo lo que ha conllevado, porque se ha mencionado en distintas noticias, en distintos foros. No obstante, aquí también lo vamos a retomar la reforma al Poder Judicial de la Federación, pero como nosotros siempre informamos con responsabilidad, con respeto, lo haremos de la mano de una voz autorizada. De verdad, tenemos a un invitado de lujo con una trayectoria sumamente impresionante, es escritor, ha dado, ha dado es docencia, ha desempeñado como docente en diferentes universidades, entre las cuales está el ITAM, la Universidad Panamericana, etcétera. O sea, realmente es un invitado sumamente de lujo, es un honor tenerlo a él, que además se ha desempeñado dentro de la administración pública. Y bueno, él nos hablará sobre la reforma del Poder Judicial, el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. No se olviden de sintonizarnos mañana en punto de las 5 de la tarde con este tema. Y bueno, nuevamente gracias, Magdiel, gracias, Nancy, tienes las puertas abiertas, de verdad, es un honor tenerte con nosotros el día de hoy. Gracias por tu tiempo, por el espacio y no se olviden compartir todos nuestros programas y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como en La Mira 100, en Instagram, TikTok y Facebook. Además, pueden seguir a Élite Juvenil en la descripción que está en el presente de video
está tanto @juvenilélite, como lo pueden buscar ahí poniéndolo en el buscador,